Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con proyecto. Ahí les voy a mostrar una cosita, ¿sí? Para que más o menos se guíen por dónde estamos, ¿sí? De que son dos materias, bueno, material agregado, bueno, entonces capaz uno se pierde. Entonces, la idea sería ahí utilizar unos minutitos como de recapitulación, ¿sí? Para que más o menos se ubiquen dónde estamos. Nosotros a esta asignatura, ¿sí? Lo que trabajamos es el concepto de Estado moderno, ¿sí? Eh, con este texto, el de Garabedian, ¿sí? Este sería el texto que... no sé si lo estoy compartiendo. No, me parece que no. A ver. Por las dudas. Ahí va. Nosotros comenzamos a trabajar este tema porque en realidad esto decía de la recapitulación, ¿no? Bueno, empezamos en realidad con sociología, después, bueno, pensando tal vez volvíamos, dije, no, bueno, ese tema lo dejamos para después, entonces ahí saltamos a la unidad 2, que es el Estado moderno. El Estado moderno, lo que estamos haciendo desde el principio, es trabajar este texto del Estado moderno de Marcelo Garabedian, ¿sí? Y trabajamos una primer parte del texto, ¿sí? Que sería la introducción, la política moderna en el centro de la escena, la definición del concepto de Estado moderno, la conformación del Estado, sistema político, régimen político y sociedad civil. Como que trabajamos todo esto, ¿sí? Que en términos de hojas no es demasiado, sería como introducción, la política moderna en el centro de la escena, definición del concepto de Estado, la conformación del Estado, sistema político, régimen político y sociedad civil. Sería hasta acá. Sistema político, régimen político y sociedad civil. Hasta acá. Es decir, todo esto, todo hasta el principio, ¿sí? Era la hoja creo de la 8, en este obviamente esta edición, ¿no? Del texto, hasta la hoja, sí, principios de la hoja 9, estas 9 hojas se explicó todo, ¿sí? ¿Cómo se explicó todo? Por eso una recapitulación para que se ordenen en la cabeza. ¿Cómo se explicó todo esto hasta la hoja 9? Que sería esto y esto. Se explicó a través del PowerPoint, ¿sí? El primer PowerPoint, que eso sería como la parte A del texto. Se explicó a partir de un Power. Pero el Power en un momento se cortaba, ¿sí? Es decir, se corta acá. De hecho, creo que dice no leer más, una cosa así, ¿sí? Se corta acá. Acá, ¿qué es lo que hicimos a continuación? Un paréntesis, que era la explicación del concepto de modernidad, que eso llevó varios videos, ¿sí? Yo le dije, bueno, abrimos un paréntesis, pero como se hace, fíjate, Estado moderno, política moderna, el Estado está asociado a la idea de modernidad, sí, me parecía importante aclarar ese término, ¿sí? Que a veces lo pensamos, bueno, como que asociamos, acá Estado moderno lo asociamos a lo último, como algo moderno, ¿no? Tenemos como esa cuestión como de la tecnología, bueno, el celular más actual es el moderno. Bueno, obviamente no, es un concepto mucho más complejo, no es algo tan simple. El concepto acá de moderno no se refiere en sí mismo a lo último, ¿sí? Bueno, y es todos los videos que yo estuve explicando el concepto de modernidad. Entonces, como que arrancamos por acá, continuamos por acá, continuamos por acá, todo eso con el PowerPoint de Garabedian, el que ustedes ya estuvieron trabajando. Cuando terminé de explicar este último punto, que es esto decíamos la hoja 9, ahí abandoné las diapositivas y comencé a explicar el concepto de modernidad en un Word. Lo iba explicando en un Word a través de las clases, ¿sí? En el video anterior terminé el concepto de modernidad. ¿Sí? Entonces cerramos el paréntesis. Entonces,
¿Qué es lo que hacemos a continuación? Volver hacia el texto de Garabedian. ¿Sí? Para trabajar esto, tenemos que trabajar todo esto. ¿Sí? Por eso vamos a retomar el texto de Garabedian, ¿sí? Y lo hacemos con otro juego de diapositivas que va a decir Garabedian parte B, que va a trabajar esto. La verdad que no son muy buenas las diapositivas esas, las que hice, pero bueno, no tuve, en realidad las hice ya hace muchísimo tiempo y no tuve tiempo de actualizarlas, esta parte B. ¿Sí? La parte A, nada, está accesible, digamos, está buena. Para el texto, la parte B no, así que, pero bueno, la verdad que no tengo tiempo como para reformularlas. Así que trabajaremos con esa parte B, ¿sí? En realidad esa parte B, ya subí las diapositivas de Garabedian, están en negro, en un color negro. ¿Sí? La parte A está como en ese color más blanco, clarito, digamos, las diapositivas, y la parte B está en negro, ¿sí? Al igual lo vamos a ver. Trabaja estos dos títulos, este y este, ¿sí? Después esto se resuelve muy rápido. Este y este sí que son más grosos. Las principales corrientes de pensamiento en torno al Estado moderno, ¿sí? Cómo pensaron el Estado, Weber, Marx y Engels, Bernstein, Lenin, Gramsci, la concepción fascista del Estado y Morrat, ¿sí? Cómo pensaron el Estado, ¿sí? Como que ahí sería como un recorrido más teórico, ¿no? Bueno, la teoría de Weber, la teoría de Marx y Engels, de Bernstein, de Lenin, de Gramsci, la concepción fascista y Morrat. Como que es un recorrido por distintos pensadores, ¿sí? Y después termina con los tipos de Estado, ¿sí? Como diría, los distintos tipos de Estado moderno, ¿no? En secuencia como más bien histórica, digamos. Entonces, esa parte B de diapositivas, que ahora las vamos a ver, que está como en negrita, como que el foco está puesto en este punto y en este punto, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido. ¿Qué vamos a hacer entonces en los videos siguientes? Bueno, trabajar este punto y este punto, el 5, y después un muy breve comentario, muy pequeño, sobre este punto 6, que es muy corto. ¿Sí? Tal vez hasta lo lean ustedes, esto puede ser algo muy breve. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Entonces vamos a comenzar con esto. Ahora, lo que quería aclarar, ¿sí? Como que esto, el punto 4, 5, es como se puede trabajar de manera, no es necesario tipo explicar todo esto para llegar a esto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que ya estuvimos explicando y ustedes ya saben, me parece que va a ser mejor explicar primero el 5, digamos, se puede saltear, digamos, explicar el 5 y después el 4, digamos. No es imprescindible tipo estudiar primero todo esto para después abordar el 5, como se puede abordar desconectadamente. Entonces lo que vamos a hacer es, me parece mejor incluso trabajar primero sobre el punto 5, A, B, C, D. Me parece que acá como retoma mucho de cosas que supongo les va a ser más sencillo, ¿sí? Para después meternos en los teóricos, que sí tiene cierta complejidad, ¿sí? Algunos ya conocen, otros no, pero me parece primero como meternos en esta secuencia histórica, para después terminar con los pensadores, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a abordar los tipos de Estado primero. Bien, bueno, luego de esto así de ahí de este repaso, ¿sí? Ahí va. Estas serían las diapositivas que, digamos, de esa parte más, de esa parte B, ¿sí? Que les decía antes. Bien.
Bien, esto sería como la parte B. Fíjense que también es el Estado moderno, el de Garabedian, pero es como una segunda parte. Entonces, fíjense que arrancan las principales corrientes de pensamiento. Esto decíamos como el punto 4, el de los teóricos, ¿sí? Que veíamos antes en el texto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acaba describiendo Marx y Engels, Weber, Bernstein, Gramsci, Morra y la concepción fascista del Estado. ¿Sí? Y después donde llegamos a los tipos de Estado. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como dije antes, vamos a arrancar por este punto 5. Vamos a ver los tipos de Estado y después nos vamos a meter en los teóricos. ¿Sí? Perdonen ahí la cuestión, pero me parece más simple para ustedes hacerlo así que de la otra manera. ¿Sí? Ahí está. Bien. El punto 5, ¿qué es lo que aborda? Abordaría los tipos de Estado moderno. ¿Sí? Como las diferentes formas que adquirió ese Estado moderno. ¿Sí? Las diferentes formas. Imagínense si tengo letra espantosa en el pizarrón lo que es acá, ¿no? Pero bueno. Las diferentes formas de ese Estado moderno. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista histórico, ¿sí? Digamos que nosotros veníamos como de ese periodo más de tipo feudal, ¿sí? Ese tipo feudal, ¿sí? Donde el poder político estaba fraccionado, bueno, todo lo que ya explicamos, ¿sí? Y se pasa a una centralización del poder en el Estado. ¿Cuál fue la primera forma que adquirió ese Estado? Bueno, fue el Estado absolutista. La primera forma que adquirió el Estado fue el Estado absolutista. Ese Estado absolutista, ¿sí? Se originó entonces, fíjense que cuando el feudalismo, el sistema, el modo de producción feudal entra como en crisis y se tiende a disolver. En términos históricos, yendo a una línea de tiempo que nosotros hicimos en cuarto año, habíamos dicho modo de producción feudal, transición, capitalismo. Bueno, es justamente en esa transición entre que el feudalismo se empieza a desaparecer y el capitalismo empieza a nacer, en esa transición es que surge el Estado moderno. Me tengo que parar entonces en Europa occidental, ¿sí? Europa occidental, por las dudas, ¿sí? Recuerden, Oriente y Occidente, dividido al medio, se supone esto es el medio, ¿sí? Oriente y acá Occidente. ¿Sí? Entonces, si esto es Europa, sería esta parte de Europa, ¿no? Imaginariamente sería Alemania, Italia, sería como acá. Entonces, lo que tengo para acá sería Occidente y lo que tengo para acá sería Oriente, ¿no? Pensando que acá yo tengo a Italia, ¿sí? Y a Alemania. Entonces, surge en esta parte, ¿sí? Europa occidental, en el siglo XVI, ¿sí? Aproximadamente sería el 1500, ese Estado absolutista, la primera forma de Estado. Es decir, los estados europeos tienden a salir de esa división, ¿se acuerdan de esa división en feudos? Y se tiende a centralizar el poder en el Estado, ¿sí? Y adquiere una forma que no es la única, porque fíjense que después va a haber otra forma. Por ejemplo, acá. Va a haber otra forma y después hay más, ¿sí? Pero siempre son estados modernos. Son estados modernos que lo que van haciendo es adquirir distintas formas. Entonces, surge lo que son una forma, siendo Estado moderno, de Estado moderno absolutista, después va a adquirir otra forma, y va a surgir entonces, dijimos, en ese siglo XVI, en el 1500, se va a extender en 1600, 1700, y digamos que a fines
de el 1700, ¿sí? Esos estados absolutistas entran como en crisis y se tienden como a disolver. Fíjense que lo que se tiende a disolver es la forma del Estado, pero no el Estado en sí mismo. El Estado moderno va a continuar. Lo que va a pasar es que después va a adquirir otra forma. Ese Estado absolutista surge en esto que veníamos diciendo, en la destrucción de las formas políticos medievales, ¿sí? En el feudalismo había feudalismo medioevo, ¿sí? Había formas políticas, pero no eran en estados modernos, ¿sí? Y ahí lo que plantea es que algo también que ya fuimos señalando, es que la burguesía juega un rol clave en el sentido de, como que tengo tres actores, no digo tres clases sociales, pero sí actores que serían los señores feudales, la burguesía y el Estado, ¿no? Con sus monarcas. Entonces, el monarca, ¿sí? Comienza a trazar alianza con la burguesía para justamente este monarca poder despegarse del poder de los señores. Ahí es donde va surgiendo el Estado moderno, porque justamente lo que sucedía anteriormente es que en realidad los señores, la nobleza, le imponía condiciones al monarca, y el monarca entonces, ¿se acuerdan? Tenía como ese poder, existía, pero tenía un poder muy restringido, muy limitado, ¿sí? Muy dependiente. Acá lo que sucede es que entonces el monarca comienza a trazar alianzas con las burguesías de sus países, y ahí comienza a obtener los recursos, por ejemplo, económicos, que le permiten cortar los lazos con esos señores. Como que va agrandando su poder esas monarquías. Y con ese monarca que va ganando poder se va construyendo el Estado moderno. ¿Sí? Luego comienza a acumular poder, incluso no solo frente a los señores, es decir, esto sería como un territorio. Entonces, el monarca, que representa al Estado, empieza como a ganar en autonomía, eso sería una palabra, como en autonomía, comienza a ganar en autonomía frente a los señores, porque ya no depende de los recursos de esos señores, y también comienza como a ganar poder, ¿sí? Frente, por ejemplo, a instituciones que querían tomar decisiones en este territorio. Por ejemplo, lo que plantea acá la Iglesia Católica, ¿sí? Sí, bueno, no, en este territorio mando yo, que soy el Estado. Fíjense que lo que se está de fondo es la capacidad de decidir, el poder, ¿sí? Entonces, ahora, está claro, esto para ir ya planteándolo, pero solo como introducción, que el Estado en sí mismo no es una institución, junto con el monarca, como autónoma totalmente, porque es verdad que se despega del poder de los señores, logra como cortar lazos, ¿sí? Lo mismo con la Iglesia Católica, ¿sí? Comienza a mandar en el territorio, ¿sí? El Estado por sobre la Iglesia, pero fíjense que se transforma en dependiente acá de la burguesía, por eso lo ponemos entre, digamos, uno puede decir, bueno, el Estado se construye y va ganando poder y en autonomía. Sí, está bien, pero habría que aclarar en relación a los señores y en relación a instituciones que querían mandar sobre el territorio, sobre su territorio. Entonces, bien, entonces, digamos, hay dos hechos que marcan como el final de ese Estado absolutista, digo, para que se ubiquen en tiempo, que tienen que ver con la Revolución Francesa en 1789 y la independencia de los Estados Unidos, donde ahí significa, obviamente, el quiebre del poder del monarca absoluto. Como que ahí incluso es bastante curioso, porque es la propia burguesía la que comienza a cuestionar el poder absoluto del monarca. Que si bien acá habían trazado una alianza de beneficios mutuos, me sirve a mí que soy el monarca
y le sirve también a la burguesía, por eso hay una alianza acá, ¿sí? Tiempo después, ¿sí? Esta alianza que se da aproximadamente en el 1500, por eso, fíjense, acá, tiempo después, ahí la burguesía como que se comienza como a despegar de ese monarca absoluto. No va en contra del Estado, por eso es lo que decíamos antes, no va en contra del Estado moderno. Lo que sí busca es una alteración de la forma. Entonces, ese momento de quiebre va a ser 1789, 1776, digamos, por eso a fines del siglo XVIII. Entonces, Europa, que fue la cuna de ese Estado moderno, sí, que después se extendió a todo el mundo, por ejemplo, los Estados Unidos, Argentina, Alemania, Asia, ¿sí? Como que hubo después distintos ejemplos, ¿no? Pero que surgió en Europa Occidental, ¿sí? Se origina en el 1500, continúa en 1600, 1700. ¿Sí? En el 1700 ahí esa monarquía absoluta entran como en crisis. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que no hay ningún país en el mundo que tenga monarquía absoluta? No, obviamente, porque no es todo tan cuadrado. Pero en líneas generales, Europa va a salir de ese modelo de monarquías absolutas. ¿Sí? Ejemplo, bueno, en Francia o en los Estados Unidos. ¿Sí? Si me quedé pensando en Alemania, esto es un caso particular, así que no lo nombre. ¿Sí? Ejemplos de esas monarquías absolutas, ¿sí? Los reyes católicos en España, Enrique VIII en Inglaterra, Luis XIV en Francia, ¿sí? Son como ejemplos típicos de esa monarquía absoluta, que va de la mano a la conformación del Estado, porque digamos, previo a esas monarquías absolutas, lo que yo tenía era el feudalismo, donde el poder estaba como fraccionado. La centralización del poder en el Estado moderno se da en paralelo a la monarquía absoluta, como que fue como la primer forma que adquirió. ¿Sí? Después, esto que es la forma va a cambiar, va a venir otra. Esta que está acá se disuelve y viene otra, pero esto se mantiene, que es el Estado moderno. Entonces, bueno, fíjense, por ejemplo, esta frase de Luis XIV, el Estado soy yo, ¿no? O la centralización del poder en España. Bueno, yo ya esto lo expliqué el caso español en el juego de diapositivas anterior. Está claro que esa forma de Estado absolutista se basa en la concentración de funciones en las manos del monarca, por eso hablamos de un monarca absoluto. Sí, hay una concentración de funciones y ahí hay como la concepción o la idea, ¿sí? De que ¿por qué manda este tipo, Luis XIV? ¿Por qué manda? ¿Sí? Esto que decíamos de la capacidad de mandar. ¿Por qué es que estos reyes católicos mandan en España o Enrique VIII en Inglaterra? ¿Por qué manda? ¿Sí? Además de la explicación como más, si se quiere, más de circunstancia, que bueno, sí, porque es el hijo de no sé quién, entonces le tocó, bueno, y en este territorio manda los hombres, entonces le toca a Luis XIV, que antes estaba el otro rey, y este es el hijo. Bueno, esa sería la explicación más circunstancial, si se quiere, ¿no? Pero de fondo, ¿por qué un monarca va a tener el poder absoluto sobre todo un territorio? Bueno, ¿por qué? Esta sería como una explicación que hay, en la cual se plantea lo que vamos a denominar la teoría descendente del poder político, del poder. La teoría descendente del poder, en la cual se supone que en realidad el poder era de Dios y Dios
se lo concedía a un monarca para que gobernara el territorio. Ah, qué boludo estaba escrito acá. Para que gobernara un territorio. Y el conjunto de la sociedad, por entonces obedecía, se sometía, porque el conjunto de la población se sometía a ese gobernante, a las decisiones de ese gobernante. ¿Por qué se sometía? Bueno, porque entendía, ¿sí?, que era el poder que ese gobernante, Luis XIV, recibía de Dios. Entonces aceptaba. La aceptación incluso es clave, por eso igual lo aclaro, incluso en un contexto democrático, ¿no? Si bien yo todo esto también se lo expliqué, digamos, si está bien, hay gente que no cumple las leyes, pero bueno, entendemos, bueno, algo tiene que ver con que hablamos en historia también. Digamos, está bien, el Estado, incluso en el Estado democrático también hay obediencia. Lo que pasa es que nos sometemos a la ley. E incluso sabemos, y de alguna manera entendemos que está bien, que si alguien no se somete a la ley tenga una pena, no es que no pasa nada. ¿Sí? Siempre hay sometimiento. Lo que pasa es lo que cambia es a qué nos sometemos. Acá la idea era, bueno, nos sometemos en realidad como sociedad ¿a qué nos sometemos? En realidad sería a la voluntad de Dios que eligió a ese monarca para que gobernara. A eso nos sometemos. ¿Sí? Por eso el poder era de Dios y Dios se lo brindaba a un monarca. En este sentido, en la misma monarquía absoluta, ¿sí?, dentro de ese mismo proceso histórico, se fue dando como un proceso como de secularización. Por eso con el correr de los siglos se fue dando, ¿se acuerdan que dijimos? El Estado moderno tiende a ser secular, tiende a, no es que es, tiende a. Es como que ya es, el otro es algo que no es y va siendo, digamos, ¿no? Entonces, dentro del Estado absolutista, como es un Estado moderno, originalmente, y venimos del feudalismo, no es que, bueno, automáticamente ya el Estado es secular, sino que tendió a con el correr del tiempo. Porque fíjense, entonces, como el poder era de Dios, y Dios, digamos, de alguna manera la sociedad aceptaba obedecer, ¿por qué? Porque de alguna manera creía que Dios había elegido a ese monarca para que tomara decisiones, entonces yo me someto a esa decisión de Dios. Bueno, se eligió a Luis XVI es porque es Luis XVI, ¿sí?, y me someto a eso como ciudadano, como individuo en realidad, ¿sí? Está claro que mi lugar en la sociedad es el de acatar el de las decisiones del monarca. ¿Sí? Está como Dios y el monarca, y después estamos todos nosotros, los ciudadanos, y ahí sí como que es independiente a la clase, digamos, ¿no? O al estamento social. ¿Cuál es nuestro lugar en la sociedad? Y bueno, obedecer el designio o la voluntad de Dios, punto. El poder, y por eso es una teoría descendente del poder, fíjense que en ningún momento en esa teoría nombré al pueblo. ¿Sí? El poder era de Dios y Dios habilitó, Dios eligió en su voluntad a un monarca para que gobernara. Punto. Con lo cual, el pueblo no tiene como participación en la toma de decisiones. ¿Sí? El poder no es del pueblo. Con lo cual, tampoco el monarca tiene que darle explicaciones al pueblo. Por eso dice esto también como de diferenciado. Es como que está, bueno, el monarca y los individuos separados. Como el poder no es del pueblo, no es que el pueblo aceptó que gobernara a alguien. El poder no es de él, del pueblo, y no está la idea de que el pueblo lo delega a alguien para que gobierne,
como eso no sucede, sino que el poder es de Dios, el monarca no tiene por qué darle explicaciones de su gobierno al pueblo, a cualquiera, a nadie. Porque vos me tenés que dar explicaciones a mí, digamos, si yo te estoy dando algo, digamos, si yo te doy, no sé, la utilización, de, no sé, me voy de vacaciones y te dejo estar en mi casa, ¿sí? Y después llego y está todo hecho bolsa, bueno, vos me tenés que dar explicaciones de qué hiciste con mi casa, porque es algo mío que yo te estoy dejando vivir, no sé, un mes mientras yo me voy de vacaciones. Si yo después llego y está todo hecho bolsa, vos me tenés que dar explicaciones a mí porque es mi casa, es algo que yo te estoy dando a vos. Bueno, este no sería el caso. Es decir, el fundamento del poder en realidad no está en el pueblo. Sí es verdad que para algunos teóricos, el monarca, si es elegido por Dios, ¿sí? Y ya nos vamos metiendo en esta cuestión, porque fíjense que lo tachamos, no, bueno, lo de Estrada lo tachamos en realidad. Para algunos autores entonces plantean que igual sería una equivocación asociar la monarquía absoluta con una tiranía, onda Luis XVI es Hitler, por ejemplo, que ahí sería una tiranía, que está desde el punto de vista de la teoría política es erróneo esa equiparación. Uno capaz lo puede como asociar, decir, bueno, los reyes católicos entonces fueron como Mussolini o como Franco. No, son dos tipos de Estado diferentes. ¿Por qué? Porque la monarquía absoluta, ¿sí? La monarquía absoluta tenía algunos límites que no tenía la tiranía. Bueno, esto es lo que estamos viendo en historia, justamente, ¿no? Esto decíamos en el último video que empecé hablando de la dictadura. Esto que decíamos de reglas. Yo decía, bueno, en la tiranía, como una dictadura, no hay la regla la pongo yo, que soy el que gobierna, entonces hago lo que yo quiero, básicamente. Eso no es así en la monarquía absoluta, donde hay determinadas reglas o parámetros que el monarca tiene que cumplir. Hay algunos que están escritos acá y uno que voy a agregar. Hay uno sobre el cual, que de hecho por eso no lo puse, como que está ahí, como que algunos están de acuerdo y otros no. ¿Qué sería? Que el monarca absoluto tiene que tiene que de alguna manera guiarse por el bien común. Que incluso algunos teóricos lo que plantean es que Dios le da el poder al monarca para que gobierne y la sociedad tiene que obedecer y someterse a ese monarca, pero Dios le da el poder al monarca para que ese monarca conduzca al conjunto al bien común. ¿Sí? Fíjense que ahí hay un principio, hay una idea, es decir, sería como un principio del poder, ¿sí? Como un fundamento del poder. El poder es de Dios y se lo da al monarca. Pero el monarca tiene que guiar al conjunto, a la comunidad, el bien común. Si empieza a hacer cualquier cosa, ahí sí, pero fíjense que no lo pongo, porque algunos no están de acuerdo. Como que ahí sí, ese individuo, dice, bueno, yo me someto a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y bueno, que gobierne Luis XIV. Fantástico. Pero Dios le da el poder a Luis XIV para que Luis XIV lleve a la comunidad el bien común. Eso también está claro. No es para beneficio del propio Luis XIV o haga cualquier cosa con el poder. Porque en ese caso estaría violando la voluntad de Dios. Dios elige a Luis XIV para que guíe a la comunidad el bien común, no para que haga cualquier cosa. Entonces, yo me someto a Luis XIV, pero en tanto y en cuanto guía a la comunidad al bien común. Cuando deje de guiar a la comunidad al bien común, en realidad no es que yo soy un rebelde, sino que en realidad lo que pasa es que Luis XIV no está siguiendo la voluntad de Dios. Y entonces ahí sí, como individuos podemos intervenir.
políticamente. Tenemos incluso hasta diría el deber de intervenir, porque en este caso Luis XIV no está siguiendo la voluntad de Dios, no está buscando el bien común, que es a lo cual nosotros nos sometemos. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que gobierne este monarca absoluto con un objetivo, el bien común. Algunos teóricos están de acuerdo con el Estado absoluto, pero plantean este derecho, digamos esta posibilidad, digamos, de intervenir, y otros son como más duros, ¿no? Como dicen, bueno, después esto lo vamos a ver en Bossuet, como la línea más dura de la monarquía absoluta. Entonces, fíjense que ahí ya hay un límite al poder absoluto, en lo que dije antes. No es, bueno, por eso no es igual a la tiranía, porque hay un límite, ¿sí? El límite es que vos tenés que seguir el bien común. Vos tenés el poder absoluto, pero para seguir y cumplir el bien común. Ahí ya tengo una cuestión, que repito, no la puse, no dice ABCD, porque hay algunos que están de acuerdo y otros que no. ¿Cuál es un límite? Otro límite, además del que dije antes, la ley de sucesión. Y ahí ya también tengo otro límite. Ejemplo, en lo que a veces estaba escrito y muchas veces no, pero era como la fuerza de la tradición, que estaba tan anclada que no hacía, en algunos casos estaba escrita, pero en otros no. ¿Qué era la ley de sucesión? Es justamente como le indica el nombre, qué sucedía con la muerte de un monarca, quién lo iba a continuar en el poder. Bueno, ahí era un límite, el monarca no podía decir, bueno, yo soy el monarca absoluto, entonces quiero que sea fulano y no sultano. No, si en la tradición de ese reino la ley de sucesión implicaba que era el primer hijo, bueno, era ese, punto. Ahí ya me está marcando un límite, fíjense, lo cual es diferente a una tiranía. En este reino las cosas, ahí hay como una regla que, repito, a veces ni siquiera estaba escrita, así que fíjense la fuerza de la norma, la fuerza de la ley, en realidad de la fuerza de la tradición. Ahí que a veces capaz no estaba escrita, pero si en España el sucesor era el primer hijo varón, era el primer hijo varón, punto. No es, a mí me parece que sea el quinto porque me gusta más, no, es el primero. Entonces ahí me está marcando un límite. El otro era el principio de religión. ¿Sí? El C lo tachamos porque ahí se puede confundir con el B, pero el B es importante, en el cual también la fuerza de la tradición hacía que el monarca tuviera que respetar la religión mayoritaria de esa población. Y ahí también había otro límite. De hecho, en muchos casos era que el monarca tenía otra religión, ¿sí? Lo que sucedía generalmente es que el que tenía que cambiar era el monarca y no la población. Como si hay una religión mayoritaria, protestante, y yo era católico, para acceder al trono, lo que tenía que pasar es que yo me hiciera protestante, como la mayoría. No es, bueno, yo soy el monarca absoluto, entonces a partir de ahora cambio la religión. ¿Qué pasaba si eso sucedía? Que de hecho pasaba. Ahí podía pasar lo que yo arranqué diciendo al principio de acá, digamos, ¿no? De este punto, que la población decía, no, en realidad el Dios que creemos nosotros es protestante. Entonces ahí como que la población podía intervenir. ¿Sí? O también lo mismo al revés, si la mayoría era católica y yo era protestante y decía, no, bueno, como soy el monarca absoluto, a partir de mañana la religión es la protestante, bueno, ahí la población decía, bueno, yo me someto a la voluntad de Dios, yo individuo, me someto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que es practicar la religión católica. Y este gobernante se tiene que adecuar a eso, como un límite. Sí, después vos tenés el poder absoluto, sí, haces la ley, juzgás, todo con la concentración de poderes, pero tenés este límite. Si no cumplís este límite, se interviene. ¿Qué sería esto lo del principio de religión? Ahora, en la fundamentación tenemos en realidad tres grandes líneas, una, dos, y después, bueno, hacemos mención. Sí, en realidad vamos por la primera porque es la que ya nombré. Después de esta podemos decir que es la 2 y esta la 3. La primera es la que esto que veníamos diciendo, ¿no? En la cual el poder es de Dios, en ese sentido, fíjense que el fundamento es religioso, el poder es de Dios,
eh, Dios elige un monarca, ¿sí? Pero el monarca obviamente tenía que guiar a la comunidad al bien común. Si eso pasaba, la comunidad se tenía que someter. La idea 2 sería la de Bossuet, en la cual el poder es de Dios, ¿sí? El origen del poder es Dios, ¿sí? Y Dios elige un monarca, y ahí sí, por eso lo diferenciamos de la 1, es que él, digamos, de alguna manera, rechaza la posibilidad de que la población intervenga. Bajo cualquier circunstancia, tenía que aceptar la autoridad del monarca. Fíjense que ahí hay como que el poder es absoluto y es absoluto, hay que aceptar la voluntad del monarca. El ejemplo 3, y ahí es muy diferente al 2 y al 1, es un teórico muy importante que va a ser Hobbes, que lo que él plantea es, yo estoy de acuerdo con la monarquía absoluta como forma de Estado. Pero, y ahí fíjense, esto lo vinculo con esto, pero la respuesta de por qué está el monarca y por qué tiene que ser, por qué hay un monarca absoluto y por qué todos tenemos que obedecer a ese monarca absoluto, la respuesta a esa cuestión de por qué hay un monarca absoluto y por qué sobre todo hay que ser obedientes con ese monarca absoluto, todos tenemos que obedecer a ese monarca. La respuesta a esa pregunta, ya la respuesta no es religiosa para Hobbes. Entonces fíjense cómo ya hay cierta secularización, ahora la vamos a dar, ¿no? La respuesta. Pero él comienza a explicar y no argumenta desde algo religioso, como si era en la cuestión 1 o en la cuestión 2, donde el origen del poder era divino. Hobbes lo que plantea es que, lo explicamos muy por arriba en cuarto, que era la teoría como del contrato social, ¿no? Esta idea de que, que el hombre en estado de naturaleza, es decir, sin organización política, sin alguien que ejerza el poder y la autoridad, eso sería como el hombre en estado de naturaleza, sería una guerra de todos contra todos. ¿Sí? Por sobrevivir, ¿cuál es el objetivo que tiene cualquier ser humano? Sobrevivir. En la búsqueda de sobrevivir, si no existiera, es decir, el hombre en estado de naturaleza, es decir, sin organización política, sin autoridades, sin poder, los hombres como tipo tirados así sobre la tierra, bueno, la búsqueda de sobrevivir, lo que plantea él es que eso, en la búsqueda de sobrevivir, el hombre terminaría generando un caos, la sociedad sería un caos, ya casi que ni habría sociedad, sería como una guerra de todos contra todos, un caos por la supervivencia, que el tema de eso es que al mismo tiempo terminaría anulando el derecho terminaría anulando la supervivencia, ¿no? Como en la búsqueda de cada uno buscando sobrevivir, bueno, yo si tengo que matar a otro lo mato, porque si tengo un hijo, le tengo que dar de comer y le tengo que sacar al otro, voy y lo hago, ya está. Entonces, se terminarían anulando derechos fundamentales como el derecho a la vida, y dice él. El hombre en ese estado se quiere como de libertad absoluta, donde puede hacer cualquier cosa, no hay reglas, no hay leyes, ¿sí? Ese hombre en el, digamos, sin una autoridad, sin un sometimiento, por sobrevivir terminaría en una situación muy conflictiva, la palabra sería muy caótica, de mucho caos, y sobre todo anulando los derechos fundamentales, donde en realidad va a predominar el más fuerte. El más fuerte va a sobrevivir, todo lo demás, chau, les pisa la cabeza. Entonces, ahí es donde los hombres, dice Hobbes, se asocian
aceptan someterse y en alguna medida perder parte de su libertad, donde ya aceptan de alguna manera restringir su libertad, en favor de que exista una organización, el Estado, y en ese Estado el monarca absoluto, que de alguna manera ordena a la sociedad. Por eso él habla del poder absoluto, ordena a la sociedad, con ese poder concentrado que él tiene, ordena a la sociedad y obviamente facilita que los derechos fundamentales puedan existir. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces, el estado de naturaleza, digamos, sostiene dicha forma de gobierno, Hobbes rompe con, fíjense que en todo lo que yo expliqué antes no nombré a Dios ahí, es como que él lo plantea como una cuestión de, bueno, el caos, si los hombres no hay autoridad es un caos, los hombres se van a matar a sí mismos, tiene que haber una entidad superior que concentre la autoridad, el Estado, con el monarca, ¿sí? Entonces, rompe con la fundamentación divina, religiosa de la monarquía absoluta, sostiene dicha forma de gobierno como medio, es una forma, para que los hombres pudieran mantener dos cuestiones, vivos y en paz, que son los objetivos fundamentales. El derecho a la vida, a la paz y a la propiedad privada. ¿Sí? A la propiedad privada. Como que el Estado garantiza eso. Obviamente te garantiza ese respeto a la vida, a la paz y a la propiedad privada, ¿sí? Como derechos fundamentales de las personas. ¿Por qué digo contrato? Primero porque dijimos que los hombres se asociaban entre sí, y está claro que es un contrato porque los hombres acuerdan entre sí ceder, digamos, parte de su libertad porque ya no pueden hacer lo que quieren y si lo hacen van a tener consecuencias, ¿sí? Aceptan ahí restringirse y someterse, lo aceptan frente al Estado, si onda, bueno, yo me someto al Estado, pero a cambio el Estado, por eso es un contrato, ¿el Estado qué me garantiza? Bueno, el Estado me garantiza la vida, me garantiza la paz y me garantiza la propiedad privada. Eso quiere, por eso si no lo miramos muy infantil, ¿eso quiere decir que nadie va a venir y me va a matar? No, va a pasar eso, obviamente, va a venir alguien, pero digamos que no es lo común, y que si eso pasa, ¿qué hace el Estado? Actúa con la fuerza sobre ese individuo que me quitó la vida. ¿Sí? Entonces, en el estado de naturaleza no, porque es un estado es como un estado anárquico, es como que, no, bueno, no está mal, digamos, es lo que hay, digamos, no hay regla. Entonces, con todo, el estado de naturaleza generaría un conflicto, perdón, acá estaba, sostiene dicha forma de gobierno como medio para que los hombres puedan mantener vivos en paz y propiedad privada como objetivos fundamentales, como derechos fundamentales. El estado de naturaleza generaría un conflicto de todos contra todos para lograr esos objetivos, ¿sí? Yo quiero mantener la vida, la supervivencia, entonces una guerra de todos contra todos. El absolutismo será necesario entonces para asegurar la convivencia social. El Estado es el que ordena y la sociedad puede convivir, ¿sí? Hay sociedad ahí, ¿sí? Bajo el sometimiento al Estado, los individuos conviven. Los individuos realizan un contrato, esto decíamos, cediendo sus derechos a favor de la construcción del Estado. ¿Sí? Obviamente se habla de la teoría contractualista, el origen de la teoría contractualista, uno de ellos es Hobbes. ¿Sí? Pero obviamente no es que yo nazco y tengo que firmar un papel, obviamente que no, se habla de un contrato abstracto. La sociedad, fíjense entonces que en toda esta explicación, por eso se habla de que rompe con la fundamentación divina. Si bien Bossuet lo hace está de acuerdo con el Estado absoluto, pero la fundamentación es religiosa, Hobbes no. Está de acuerdo con la monarquía absoluta, pero su fundamentación, es decir, ¿qué quiere decir fundamentación? ¿Por qué me someto a un monarca? ¿Por qué yo como individuo me someto a un monarca? ¿Sí? Bueno, él comienza a explicar. Porque bla, 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 bla. Si no está el monarca, el estado de naturaleza, bla, bla, bla. La sociedad civil carece de independencia, si no existe... la sociedad civil carece de independencia, no existe una división entre el poder político del Estado y el ámbito privado, todos los aspectos son acaparados por el primero. Todavía, fíjense ahí que, de hecho yo me equivoqué, en realidad muchas veces nombré la palabra ciudadano, el ciudadano implica como que tiene derechos,
Eso todavía no está en la monarquía absoluta, la noción de ciudadano con sus derechos, ¿sí? Todavía no existe, ¿sí? Con lo cual es verdad que ahí hay como que el Estado acapara todo. Es decir, el monarca era el que hacía la ley, el que la aplicaba y el que ejecutaba, ¿sí? Tenía algunas limitaciones, como nosotros vimos, por eso no es una tiranía, pero es verdad que también acumulaba todo el poder, ¿sí? Desde el punto de vista económico, y ahí terminamos este video, ¿sí? Las monarquías absolutas están asociados a un pensamiento económico que se denominaba mercantilismo, ¿sí? Mercantilismo, esto seguramente lo vieron en segundo, por lo menos lo que me tuvieron a mí, creo que lo llegué a nombrar. El mercantilismo era un pensamiento económico. Mercantil quiere decir comercio, ¿sí? Es el momento en el cual los estados comienzan como esta cuestión de impulsar el comercio. ¿Se acuerdan que en el feudalismo dijimos que el comercio era algo como limitado? No era inexistente, pero algo limitado. Acá los estados buscan la idea de impulsar o promover el comercio. Obviamente sustentado en la idea de que la base del mercantilismo es que la riqueza de un estado, de una monarquía, está asociada a la cantidad de metales preciosos que pudiera acumular. Cuanto más metales preciosos acumulara, más rico es. Por eso fíjense que en el 1500 se da también esta idea de, bueno, los europeos en el Nuevo Mundo, los europeos en África, porque es el momento en el cual intentan como acumular esa riqueza, que era el oro, que era la plata, ¿sí? La riqueza, entonces, está sustentada en el oro y la plata que acumulara un reino. Entonces, la riqueza que hay en el mundo es inmodificable, no es que varía, es invariable, es la cantidad de oro que existe y plata que exista en el mundo. No es que se puede crear, el oro y la plata no se crean, es lo que hay en el mundo, ¿sí? Lo que sí puede hacer es descubrirse, obviamente, y después circular, es decir, que lo tenga un estado y después vos de alguna manera te lo apropiás, ¿sí? Pero la cantidad en sí misma es inmodificable, la que existe es la que existe en el mundo, es la que hay, ¿sí? Lo que sí puede hacerse entonces es descubrirse o de alguna manera, el que si la tiene otro, tratar de sacársele que la tenga yo. ¿Cómo entonces? Que ahí comienza a ser como un objetivo, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo puedo ser más rico mi reino? Uno era la dominación colonial, a través, digamos, tomar el control de las minas de oro y plata. Ahí ya tengo ese primer momento del mundo, el primero prácticamente del mundo, donde yo tengo a los europeos saliendo a todo el mundo. Casi que es algo después mismo en cuarto, que nosotros vimos como el imperialismo. En realidad el primer momento del imperialismo es acá, es con estas monarquías absolutas. Es con estas monarquías absolutas en el 1500, como el primer salto de los europeos al mundo. ¿Sí? Después se va a dar muy fuerte cuando nosotros vimos en cuarto, a fines del 1800, ¿sí? Ahí como sería el segundo momento fuerte, ¿sí? El primero es acá. Entonces hay que ir a dominar Bolivia, que es donde están las minas de plata. Hay que ir a México y tomar el control de la región. La otra cuestión era poseer industrias. Acá la palabra industria es un poquito fuerte porque es previo a la revolución industrial, pero bueno, la dejamos porque aquí está. Digamos, como producir productos, ¿sí? Sobre todo para no tener que comprarlos de afuera. Y ahí no gastar el oro y la plata que vos tenés. Y la otra cuestión era aumentar lo que vos vendías, las exportaciones. Es decir, aumentar tu producción local, para así no la tenés que comprar de afuera y no gastás oro y plata. Y también aumentar las exportaciones. Así era la forma en la cual yo le puedo sacar el oro y la plata a otro, de manera comercial, ¿sí? Vendiéndole mis productos, ¿sí? Por eso es aumentar las exportaciones. Obviamente esto va de la mano también, ¿sí? De una política arancelaria proteccionista, lo cual me iba a permitir a mí, el proteccionismo económico, ¿sí? No traer productos de afuera y no gastar ese oro y plata.
¿sí? Y fomentar que se hiciera en mi territorio esos productos, ¿sí? Bueno, gente, espero que se encuentren bien. La clase siguiente seguiremos con otra forma de Estado que va a ser el liberal. Saludos, que tengan un buen fin de semana.